No fue el destino ni una coincidencia, más bien fue la naturaleza reproducible de la ciencia la que los unió inexorablemente. Es por lo que, miles de años después, estos dos científicos se encontrarían en el mismo momento y en el mismo lugar. El Taijito es el símbolo universal que transmite una de las principales enseñanzas del taoísmo sobre la existencia de dos fuerzas opuestas que se complementan. El yin y yang ha sido fuertemente relacionado con la visión occidental del bien contra el mal, algo que en cierta forma es válido pero muy subjetivo. Esto se debe a que para unos algo o alguien es bueno, para otros puede ser malo. En ese sentido, ¿cuál es el verdadero significado del aspecto yin y del aspecto yang? ¿Senku es un aspecto yin? ¿Seno es un aspecto yang? Yo tampoco tengo idea, así que vamos a descubrirlo. Yin es la ladera oscura de la montaña, está representada por la parte negra del Taijitu y simboliza la fuerza pasiva de la existencia y el principio femenino. Los conceptos como la muerte, la oscuridad, el silencio forman parte de este simbolismo, y el Dr. Seno lo transmite de forma increíble. Este científico con aspiraciones dictatoriales se nos presenta como el verdadero obstáculo que Senku tiene que superar para poder conocer a Wyman, ya que en la típica bienvenida gringa al mundo democrático lleno de justicia y libertad, hace un despliegue de la capacidad armamentística que se puede obtener usando únicamente la ciencia en un entorno donde no hay ninguna clase de sistema y prevalece la ley del más fuerte, y donde hay más fuerza que en las armas. Desde su despetrificación y sumado a la fortuna que tuvo por contar con un equipo sólido con habilidades extraordinarias y tener a su disposición un pequeño pedazo de platino, pudo desarrollar una infraestructura capaz de satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y refugio para comenzar a acumular armas y municiones para hacerle frente a quien se le cruce enfrente, esperando pacientemente y observando todo de forma pasiva. Desde la perspectiva de Zeno, él y su grupo son los elegidos para gobernar el mundo que surgirá después de haber superado la petrificación global, porque los más inteligentes de entre nosotros podrían gobernar sobre las masas ignorantes. Este diálogo dicho por Zeno es el claro ejemplo de que se ve a sí mismo como la única persona capaz de dirigir a la humanidad hacia un futuro brillante, ya que la ciencia es un poder elegante. El hecho de que el Dr. Zeno visualice la ciencia de esta manera es porque a través del método científico surgen explicaciones a todos los misterios que abarcan el universo, y su capacidad para transformar la vida del ser humano en todos los ámbitos. En ese sentido, su mentalidad está estructurada de tal forma que ese poder elegante no es más que una herramienta para controlar la voluntad de los demás, despojándolos en mayor o menor medida de su humanidad para el beneficio del colectivo. Sin embargo, las expresiones faciales y los diálogos del Dr. Zeno reflejan que él ve a las masas ignorantes como un mero objeto sin importancia y del cual se puede deshacer fácilmente con la capacidad de fuego, llevando ese poder transformador a través de la muerte, la oscuridad y el silencio hacia los lugares donde él considere necesario. En contraparte, Yan es la ladera luminosa de la montaña, está representada por la parte blanca del Taijitu y simboliza la fuerza activa de la existencia y el principio masculino. Los conceptos como la vida, la luz, el propósito forman parte de este simbolismo, y el cebollín explotador lo transmite a la perfección. Desde el principio de la trama se nos presentó a Senku como un científico que oculta su preocupación por el bienestar de todos los seres humanos mediante actitudes cínicas y desinteresadas. El ideal que persigue adquiriendo el conocimiento de forma disciplinada y enfocada surge del impulso de ayudar a sus seres queridos. Ese sentimiento de amor a los demás se ve reflejado al responder una situación trivial del libro de Gen que se resume con las preguntas de ¿a quién elegirías salvar de la muerte? ¿A tus padres, a tus amigos o a tu pareja? Su respuesta fue, buscaría la regla fundamental que los salve a todos. Esta frase es clave porque explica de forma clara y concisa la mentalidad del joven científico, y es el eje narrativo por el cual se ha desarrollado la trama desde el primer capítulo. Esa frase transmite que Senku actúa y actuará siempre de forma activa, explorando y experimentando, y esto es un reflejo de la búsqueda de conocimiento para lograr una cooperación que haga trascender el propósito que guía a la humanidad sin hacer ninguna clase de discernimiento entre los individuos. Al mismo tiempo que el Dr. Zeno hace su afirmación sobre la ciencia, Senku exclama una respuesta contundente. Nah, no me interesan ese tipo de cosas. Solo soy un idiota que quiere saber hasta el último secreto sobre el mundo y el universo. Este diálogo de Senku refleja su nulo interés por las cosas mundanas como sistemas políticos. Su entendimiento de la ciencia es diferente porque comprende que sus limitaciones como ser humano son el punto de partida y la fuente de su curiosidad insaciable para ver la luz en todos los rincones del universo, manteniendo una actitud que controla sus propias ambiciones evitando caer en la arrogancia, siendo esta la base para entender la vida, la luz y el propósito de la humanidad. Tanto Senku como Zeno son científicos capaces de crear tecnología con recursos y herramientas limitadas. Sin embargo, la perspectiva con la que mira la esencia de la ciencia es absolutamente diferente y contraria.
Por un lado, Zeno la mira como un poder que lo hace superior a la mayoría de las personas, y esa es su justificación para instaurar una dictadura donde él sea el único que tome las decisiones, algo carente de compasión, frugalidad y humildad, porque hace una fuerte distinción entre el intelecto de las personas y catalogarlas como superiores e inferiores, en una palabra, someter. Irónicamente, la mayoría de los integrantes de su pequeño reino actúan por voluntad propia, ya que comparten la visión de un mundo guiado de forma elegante por la ciencia. Los ingenieros, constructores y en especial Stanley son capaces de dar su vida por ver que el ideal del Dr. Zeno se haga realidad. Por ello, el aspecto Jin no es único en Zeno, sino que él tuvo la fortuna de estar rodeado de sus semejantes para crear su sitio en el mundo donde él podrá comenzar a reinar poco a poco de forma paciente, brindando de bienestar a todos sus integrantes. Por otro lado, Senku observa la ciencia desde el pleno entendimiento sobre sí mismo de que carece del conocimiento sobre los misterios que guardan el mundo y el universo, por lo que desde niño comenzó a experimentar, debatir y sobre todo a aprender de los demás. Con las facilidades que le brindaba ser un hijo de un astronauta de la NASA, pudo viajar por el mundo para conocer toda clase de información y personas. En una palabra, cooperar. Esta cooperación no ha sido del todo voluntaria en el reino científico, sino que fue obtenida mediante la creación de escenarios donde ciertas voluntades se vieron en una encrucijada y fueron obligados a tomar una u otra decisión. El primer ejemplo de esto es Tsukasa, quien tuvo que negociar con Senku cuando él hizo nitroglicerina en la Cueva Milagrosa, para evitar la muerte de los jóvenes puros que heredaron el mundo y así mantener su ideal. El segundo ejemplo fue el de Hyuga, quien después del intento de asesinato hacia su casa fue encarcelado y por diversas circunstancias petrificado. Se vio obligado a apoyar al reino científico en contra de un enemigo más fuerte. Este contraste en cómo se han desarrollado ambos reinos transmite que todo tiene su opuesto, aunque este no es absoluto sino relativo, ya que nada es completamente yin ni completamente yang. No pueden existir el uno sin el otro. Cuando Senku era un niño, mandó un solo correo electrónico a diferentes organizaciones científicas para recibir retroalimentación sobre la construcción de su propio cohete. El único que tuvo la voluntad de confiar e instruir a un niño pequeño fue Zeno. A partir de ahí se forjó una relación alumno-maestro donde el conocimiento y la información actuaban de forma dinámica o pasiva. De forma dinámica porque Senku practicaba constantemente las lecciones que su mentor le daba con la plena intención de que dominara todas las áreas que conforman la ciencia, como la química, la física y la biología, que son catalogadas como las ciencias centrales. Por otro lado, Zeno actuaba de forma pasiva porque, fuera de que tenía que cumplir con su trabajo como científico de la NASA, solo se limitaba a explicar de forma detallada sus lecciones sin una guía presencial. Un maestro no puede existir sin un discípulo que siga sus enseñanzas, y un alumno no puede existir sin un maestro que lo guíe en su disciplina. En ese sentido, Zeno era el mentor de Senku únicamente en la ciencia, ya que Senku rechaza la cosmovisión sobre la ciencia como un poder que somete, desarrollando la comprensión de que solo es una curiosidad insaciable. El yin y yang forman un equilibrio dinámico. El reino científico está liderado por 5 jóvenes con diferentes habilidades: la navegación, la psicología, la ingeniería, la ciencia y la logística. Por el contrario, el reino de Zeno está liderado únicamente por él. Esto genera un contraste sobre la toma de decisiones y el rumbo de sus acciones. Aunque Senku es considerado por todos como el líder, él no toma decisiones arbitrarias y siempre entra en debates con los demás para llegar a la respuesta más lógica posible. Un claro ejemplo es su duelo de póker con Ryusui. Y eso demuestra que, por sobre todas las cosas, la vida de cada individuo es importante porque forman parte de un ciclo donde los jóvenes se convierten en adultos con experiencia, la información se transforma en conocimiento y la convicción en un propósito. Zeno, por su parte, al no tener a nadie que contradiga sus decisiones, tiene una visión sesgada sobre ese nuevo mundo de piedra. Al igual que su casa, él lo ve como un reinicio para la humanidad, pero no para purificarla de todo supuesto mal, sino para crear una brecha donde los intelectualmente superiores sean los que dirijan a los carentes de ello. En ese sentido, Zeno no tiene ningún problema en deshacerse de alguien inteligente si está en su contra. Un claro ejemplo es cuando le ordena a Stanley que mate a Senku, demostrando que la vida termina con la muerte, la democracia se puede convertir en dictadura y la abundancia puede dar lugar a una escasez. Solo mediante el choque de su visión de ese nuevo mundo con la visión de Senku es que el Dr. Zeno llega a una conclusión más compleja y complementaria sobre el rumbo que debe de tener la humanidad. Siempre hay un resto de cada uno de ellos en el otro, lo que conlleva que el absoluto se transforme en su contrario.
Teniendo en cuenta que dentro del yin y yang se pueden encontrar conceptos como la vida y la muerte, la libertad y la esclavitud, la paz y la guerra, la supervivencia y la extinción, menciono estos principalmente porque todo eso es lo que veremos a lo largo de estas semanas en la adaptación del arco del continente americano. Como ya mencioné, Zenu representa el aspecto yin del Taijutsu, por lo que la muerte y la guerra son los conceptos que guían todas sus acciones en pro de la supervivencia de la humanidad para alcanzar la supuesta verdadera libertad. Una libertad condicionada porque Zeno desconoce la existencia de Wayman, ya que en su forma pasiva de desarrollar su tecnología no se ha visto en la situación de interactuar tan directamente con él. Por el contrario, Senku representa el aspecto yang del Taijutsu, por lo que la vida y la paz son los conceptos que guían su entendimiento sobre una humanidad que está luchando en contra de la extinción, liberándose de la esclavitud de la petrificación. Aunque Senku prefiera la paz antes que la guerra, él nos demostró en el arco de la Guerra de Piedra que, si es necesario atacar, lo hará, pero no con la intención de matar, sino de crear una situación donde ambos bandos tengan que negociar, y ese es el verdadero objetivo del reino científico para enfrentarse a Wayman. El arco del continente americano y la guerra entre Senku y Zeno son la cúspide de la narrativa de Dr. Stone porque con la dualidad de la ciencia como fuerza creadora o fuerza destructora representada en ambos personajes transmite el único mensaje de esta historia. Por un lado, Senku representa la fuerza creadora que busca el bienestar de todos los seres humanos, facilitando sus modos de vida y potenciando sus habilidades mediante la interacción con diferentes puntos de vista. Por otro lado, Zeno representa la fuerza destructora que busca el sometimiento de la mayoría en pro del bienestar de unos cuantos. Aunque ambos sean contrarios, no son excluyentes, sino que se complementan para formar un nuevo camino. Muchas gracias por llegar a la parte final del video. Yo soy Sharingan y hasta pronto.